El cielo de Tarchem se resquebrajaba como cristal golpeado por un martillo invisible. Las nubes, teñidas de naranja por los incendios, no ocultaban las columnas de humo que ascendían de cada torre derrumbada. Era el cuarto día de asedio. Las tropas terrestres de la Confederación Eliana habían irrumpido sin piedad en la ciudad capital del sistema Evir. Los habitantes huían por los corredores de cristal, arrastrando a sus hijos, dejando atrás sus hogares, su historia, su fe. Nicolás no era soldado, ni diplomático, ni espía. Solo un técnico humano destinado en Tarchem para reparar unidades agrícolas automatizadas. Había llegado como parte de un acuerdo de cooperación. Se suponía que estaría lejos de los frentes de guerra. Se suponía que su presencia era neutra. Se suponía que los humanos no importaban. Pero las bombas no hacían distinciones. El primer estallido había derrumbado parte del techo del mercado flotante. Nicolás había corrido a ayudar, sin pensar. Solo corría. Eso hacía bien. Cuando el segundo impacto abrió un cráter en la vía central, él ya cargaba a una niña alienígena en brazos, con la piel resbaladiza por el sudor y los ojos llenos de un terror silencioso. El tercer impacto fue el que cambió todo. Estaba cruzando una calle semiderruida, tratando de alcanzar una zona segura, cuando lo oyó, un chillido corto, estridente, agudo como un grito de animal herido. Al voltear, vio al pequeño. Era un niño. No mayor de 5 ciclos. Solo. Temblando. Sus piernas parecían incapaces de moverse. Y sobre ellos, en el cielo, una esfera de fuego descendía directo hacia la calle. Nicolás no pensó. Soltó a la niña en una esquina protegida y corrió hacia el niño. 10 metros. 8. 5. El aire olía a ozono quemado. El sonido de la bomba se hizo tan agudo que todo pareció silenciarse. Lo alcanzó. Saltó. Lo cubrió con su cuerpo justo cuando el proyectil explotó a escasos metros. El fuego lo envolvió. El impacto lo arrojó contra la pared. Sintió su espalda abrirse en carne viva. Pero no se movió. No se quejó. Solo apretó más fuerte al niño contra su pecho. El niño no lloró. Solo temblaba. Y se aferraba a su camisa como si ese trozo de tela fuera todo lo que quedaba del mundo. Pasaron segundos. Tal vez minutos. Luego, el rugido de un reactor descendiendo desde las alturas. Una sombra oscura se proyectó sobre ellos. Una figura colosal aterrizó con un golpe sordo, haciendo vibrar el suelo. Sus botas metálicas brillaban, cubiertas de barro alienígena. Sus ojos, de un ámbar imposible, fulminaban con ira. Su armadura, negra y escarlata, llevaba el emblema dorado de la casa Ralsir, la casta de sangre más antigua del sistema Evir. Era Saria, comandante suprema, líder de los escuadrones Relámpago, heredera directa del trono lunar. Y madre. Sus ojos cayeron sobre el niño, y su expresión se fragmentó. Dio 2 pasos hacia él, luego se detuvo. Observó la escena, un humano herido, jadeando, cubriendo con su cuerpo a su hijo. A su hijo. Nadie más lo había protegido. Ninguno de sus hombres. Ningún escudo automático. Solo ese humano ensangrentado, con el rostro quemado y las manos temblorosas. ¿Quién eres?, preguntó ella, su voz filtrada por la armadura, grave como una sentencia. Nicolás giró el rostro apenas. Tenía un corte en la ceja, y su respiración era errática. Pero sus ojos estaban vivos. Profundos. Decididos. Solo, alguien que odia ver morir a los niños, murmuró. Saria dio un paso más. El niño, al verla, soltó un chillido. Pero no corrió hacia ella. Se aferró más fuerte al humano. Su pequeño cuerpo se apretó contra él como si fuera su único refugio. Los soldados de la casa Ralsir descendieron detrás de ella, armas en alto, listos para exterminar a cualquier ser que no llevara su estandarte. Pero al ver la escena, dudaron. Algunos bajaron las armas. Otros se quedaron congelados. No lo maten, ordenó Saria sin voltear. Su voz no era de mando. Era de algo más. Algo nuevo. Algo peligroso. Se arrodilló junto a ellos. El niño la miró, finalmente reconociendo el rostro tras la armadura. Mamá, susurró. Ella tragó saliva. Las emociones se le agolparon en la garganta como espinas. Quiso abrazarlo, levantarlo, llevarlo lejos. Pero antes de mover un músculo, levantó la mirada hacia Nicolás. Déjame llevarlo. Nicolás asintió, pero no soltó de inmediato al pequeño.
Le habló en voz baja, en un idioma que el niño no entendía, pero cuyo tono calmaba. Cuando por fin lo entregó a Saria, sus manos temblaron. Ella recibió al niño con el corazón palpitando, pero no pudo evitar volver a mirar al humano. A su rostro herido, a sus ojos que no pedían nada, pero lo habían dado todo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó de nuevo. Él sonrió, débilmente. Porque nadie más lo haría. Saria no respondió. Solo lo observó, como si acabara de descubrir una criatura mitológica en medio de una guerra. No era soldado. No era aliado. No era nada, y sin embargo, acababa de volverse parte de su vida para siempre. Ordenó que lo subieran a su nave personal. Lo llevaría con ella. No como prisionero, sino como algo que no entendía, pero no estaba dispuesta a perder. Y mientras la nave ascendía con el sonido grave de los motores activándose, Saria apretó a su hijo contra el pecho, y no apartó la vista del humano que sangraba por protegerlo. No lo sabía aún. Pero esa imagen quedaría grabada en su alma hasta el fin de sus días. El mundo se había vuelto extraño para Nicolás. Flotaba. No por efecto de alguna tecnología antigravitatoria, sino por el peso que le habían quitado. El dolor seguía ahí, profundo, como si cada nervio de su espalda ardiera con su propio fuego. Pero había silencio ahora. Un silencio suave, cálido. Abrió los ojos por primera vez en lo que parecía ser una eternidad. Un techo blanco perlado lo recibía, con líneas brillantes que se deslizaban como ríos de luz líquida. El aire tenía un aroma extraño, metálico y húmedo, como si estuviera respirando dentro de una caverna viva. Estaba tumbado en una camilla semi-reclinada, cubierto por una manta suave al tacto. Su piel aún sentía el eco de las quemaduras, pero al menos no le dolía al moverse. Intentó incorporarse, y un leve zumbido alertó a las unidades médicas. Una esfera flotante se acercó, soltando un pulso tranquilizador que recorrió su cuerpo como una ola de calma forzada. Se dejó caer otra vez sobre el respaldo con un suspiro. Entonces la vio. Saria estaba en el umbral. De pie. Inmóvil. Llevaba un manto ceremonial negro con detalles en rojo sangre, sin su casco, dejando ver su rostro completo por primera vez. Su piel era de un azul pálido, casi plateado. Tenía pómulos marcados, cejas ascendentes que daban a su rostro una expresión constante de severidad. Pero sus ojos eran de un ámbar líquido, y en ese momento, estaban llenos de una emoción contradictoria. Nicolás quiso decir algo, pero su voz no obedecía. Ella dio un paso. Luego otro. El zumbido de la esfera médica se detuvo, como si incluso la tecnología supiera que algo más importante estaba ocurriendo. Saria se detuvo junto a su camilla. No llevaba armas. No llevaba escoltas. Solo una pequeña figura que se asomó tímidamente detrás de su pierna, Len. El niño tenía una manta en los hombros y un juguete de tela desgastado en la mano. Sus ojos grandes buscaron los de Nicolás, y cuando lo encontró, corrió sin vacilar. Se trepó a la camilla, se acurrucó contra él y soltó un suspiro cargado de alivio. Nicolás alzó una mano con dificultad y la posó sobre la espalda del niño. ¿Está bien?, logró murmurar, con la voz áspera. Saria asintió, pero no dijo nada por un momento. Solo lo observó. Finalmente se sentó en el borde opuesto de la camilla. Cerca, pero sin invadir. Su voz fue baja, controlada. Le salvaste la vida. Nicolás asintió levemente, sin apartar la mirada de Len. Era un niño, no me importaba de qué especie. Ella suspiró. Parecía contener algo. Te vi, dijo, y sus palabras no sonaban como simples afirmaciones. Vi cómo te arrojaste sobre él. Vi cómo lo protegiste con todo tu cuerpo. Vi cómo sangrabas sin decir una palabra. No hacía falta decir nada, respondió él. Solo actuar. Saria cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, algo en su expresión se había suavizado. Algo en ella empezaba a ceder, a quebrarse. Los míos no hacen eso. No arriesgan el cuerpo por los pequeños. Los pequeños deben aprender a sobrevivir por sí solos. Eso suena jodido. Ella no sonrió, pero una chispa se encendió en sus ojos, apenas perceptible. Tú hiciste lo que yo no esperaba de nadie, continuó. Y lo hiciste sin conocerlo. Sin saber quién era. Nicolás lo acarició suavemente mientras dormía. No necesitaba saberlo. Solo sabía que estaba solo, y que necesitaba a alguien. Saria miró el gesto. Luego sus manos. Luego su rostro. Y por primera vez en mucho tiempo,
No sintió que tenía que mandar, ordenar, juzgar o vencer. Sintió que quería comprender. Te llevaré conmigo, dijo, casi sin darse cuenta. Nicolás arqueó una ceja. ¿Eso fue una amenaza, una propuesta o una orden? Saria bajó la mirada un instante. Sus dedos rozaron el borde de la camilla. Su voz se tornó más íntima. No lo sé aún. Solo sé que si te vas, dejarás algo en este lugar que no podemos reemplazar. ¿Tú? ¿Una guerrera suprema hablando como si no tuviera control sobre una situación? Saria lo miró. Esta vez, la chispa volvió, más fuerte. Contigo, todo parece fuera de control. Hubo un momento. Lento. Silencioso. Los dos se miraron. Y en ese instante, el campo de batalla pareció tan lejano como un recuerdo olvidado. No eran enemigos. No eran razas diferentes. Solo eran dos seres que se miraban con preguntas sin respuestas. Len se acomodó, emitiendo un suave ronquido. Y sin darse cuenta, sus pequeñas manos sujetaban una de las de Nicolás, y una de su madre. Saria lo notó. Y por primera vez en su vida, sintió algo que no era rabia, poder, ni orgullo guerrero. Era una punzada silenciosa en el pecho. Tal vez ternura. Tal vez miedo. Tal vez amor. Pero aún no estaba lista para nombrarlo. Solo sabía una cosa con certeza. Ese humano ya no era un visitante. Ni una excepción. Era parte de algo que su especie jamás comprendería. Y que ella no estaba dispuesta a soltar. La ciudad de Corsete N flotaba entre montañas coronadas por cristales que absorbían la luz solar y la convertían en energía. Era un santuario militar, inaccesible para cualquier visitante, y sin embargo, Nicolás se encontraba allí. Caminaba por un pasillo silencioso, flanqueado por columnas vivas que respondían al movimiento, respirando un aire denso cargado de historia y poder. Sus heridas estaban casi curadas. Los médicos de la casa Ralsir eran implacables con la muerte, y él había sobrevivido, aunque el verdadero misterio era por qué lo habían traído. Más aún, por qué Saria no se había deshecho de él tras el incidente. No había sido interrogado, ni vigilado de cerca, solo acompañado por el niño, Len, quien no se despegaba de él desde aquella noche. Saria, por su parte, se había sumido en un silencio perturbador. No lo evitaba, solo lo observaba desde la distancia. Lo estudiaba, como si buscara entender algo que la asustaba más que la guerra misma. Nicolás la encontró en uno de los jardines interiores, donde las hojas suspendidas flotaban en espirales y el agua se deslizaba en ríos verticales que nunca tocaban el suelo. Ella estaba sentada en una roca, mirando al vacío. No llevaba su armadura. Solo una túnica ligera que dejaba ver las marcas de batalla en sus brazos. Este lugar no parece parte de una base militar, dijo él, rompiendo el silencio. Ella no se giró. No lo es. Aquí traigo lo que no puedo destruir. Nicolás se acercó despacio. Sintió como el aire se volvía más espeso. No era la atmósfera. Era ella. Su presencia. Su carga invisible. ¿Y qué haces tú aquí entonces? Saria sonrió, apenas. Todavía no estoy segura. El viento movió su túnica, revelando una cicatriz antigua en su clavícula. No era estética. Era brutal. Le hablaba de una vida vivida entre fuego y sangre. Pero bajo esa dureza, había algo más. ¿Por qué no me entregaste a tu consejo? Preguntó Nicolás, cruzando los brazos. Soy un civil extranjero. Herido. Vulnerable. Podrían haberme usado como símbolo. Como rehén. Como pieza política. Ella se giró lentamente. Porque ninguno de ellos se interpuso entre la muerte y mi hijo. La respuesta fue un golpe suave, pero directo. Nicolás lo sintió en el pecho. Y no porque fuera una declaración agradecida. Era otra cosa. Era más íntima. Más peligrosa. Vi cómo lo protegías, continuó ella. Vi tus manos cubiertas de su sangre. Tu espalda abierta por la metralla. Vi cómo gritaba sin voz, pero sin soltarlo. Nicolás se acercó aún más. ¿Y tú me viste? ¿Qué más viste? Saria lo miró con intensidad. Sus ojos ámbar se clavaron en los de él como puñales, pero detrás del filo, había fuego. Vi a alguien que no sigue reglas. Que no teme. Que no pregunta. Vi algo que no encaja con mi mundo, pero que necesito tener cerca. La tensión creció como una tormenta encerrada en una habitación demasiado pequeña. Las palabras eran pocas, pero cada una dejaba un surco en la piel.
¿Eso es lo que haces con lo que no puedes controlar? Susurró Nicolás. ¿Lo encierras en jardines bonitos y finges que está todo bien? Saria se levantó. Estaba tan cerca que podía oír su respiración. Su cuerpo irradiaba calor. Su rostro no mostraba debilidad, pero sus ojos sí. Te traje aquí para entender por qué cambiaste algo en mí. ¿Por qué, desde que te vi cubrir a mi hijo, no puedo dormir sin pensar en tu voz? Porque cada vez que Len sonríe contigo, siento una punzada en el pecho que no sentía desde antes de la guerra. El silencio los devoró. Y entonces, Saria dio un paso adelante. Rozó su rostro con la punta de los dedos, con una delicadeza que no parecía de este mundo. Nunca quise esto, murmuró. Yo tampoco, respondió él, sin apartarse. Sus frentes se tocaron. No hubo beso, ni caricia. Solo ese contacto mínimo que bastó para incendiar algo latente. Pero antes de que pudieran moverse más, una alarma sorda se activó en el aire. Una vibración profunda. Saria cerró los ojos. Los sensores de frontera. Algo ha cruzado el espacio del anillo exterior. Nicolás se tensó. ¿Qué significa eso? Ella lo miró como si la realidad les hubiera cortado el momento con un cuchillo. Significa que la tregua ha terminado. Y que si me pierdes ahora, no será por elección. Sin decir más, se giró y corrió hacia la salida. Su túnica flotaba tras ella como una sombra viva. Nicolás no la siguió de inmediato. Solo se quedó allí, con el viento acariciando su rostro, el eco de sus palabras latiendo en su pecho. Ella no era suya, pero él ya no era libre. Y lo que acababa de nacer entre ellos, iba a ser probado por fuego. La lluvia cayó por primera vez en Tarchem desde que comenzó la guerra. Pero no era agua común. Era densa, pesada, turquesa. Era el cielo llorando polvo de guerra, mezclado con residuos de plasma quemado. Cada gota que tocaba el suelo dejaba una marca humeante. El clima había sido alterado por las armas atmosféricas, y ahora todo lo que caía desde el cielo era venenoso. Las alarmas ulularon como bestias heridas. Corsete Gegaene, el bastión inexpugnable, vibraba con los zumbidos de las plataformas defensivas que se activaban una tras otra. En las torres, los centinelas desplegaban escudos. Las luces pasaban de azul a rojo. El silencio espiritual de la fortaleza sagrada se había roto como un cristal pisoteado por un dios enloquecido. Nicolás corría. No era soldado, pero algo lo había empujado a seguirla. Saria. La vio al otro lado del patio central, dándole órdenes a su escuadrón más leal, sus movimientos rápidos, certeros, sin titubeo. Su armadura negra volvía a cubrir su cuerpo por completo, excepto el casco, que aún colgaba en su mano izquierda. Él se abrió paso entre los soldados alienígenas. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con un respeto silencioso, como si reconocieran que su presencia junto a la comandante no era casual. Ella lo vio. Sus ojos lo buscaron entre la multitud. Sus labios se apretaron al encontrarlo, pero no lo detuvo. No puedes quedarte aquí, dijo ella, sin perder el ritmo mientras marcaba coordenadas en su pulsera de batalla. Tampoco puedo quedarme sin ti, respondió él. Saria lo miró un segundo más largo de lo necesario. Luego le lanzó un brazalete plateado. Esto activará un escudo personal. No servirá contra un impacto directo, pero te dará 3 segundos más de vida. Úsalos bien. Siempre lo hago. Subieron juntos a la nave táctica. No hubo espacio para palabras dulces, ni para gestos suaves. Solo el rugido de los motores, el sudor de los que se preparaban para morir, y el silencio de los que aún tenían algo que proteger. Volaron a la zona cero. Las coordenadas mostraban un descenso violento de una nave de clase devastadora, con emblemas quemados y energía desconocida. No era de los suyos. No era humana. Y no era aliada. Al llegar, el paisaje parecía el de un planeta moribundo. Árboles reducidos a polvo. Ríos convertidos en vapor. Y en medio de todo, una criatura enorme, cubierta de placas oscuras, como si una máquina y una bestia se hubieran fusionado bajo tortura. Una fusión Bionex, dijo Saria, reconociendo al instante el patrón de energía. Pensé que estos horrores fueron prohibidos en el Tratado del Eclipse. Aparentemente no todos leen los tratados, contestó Nicolás, desenfundando un rifle que no sabía usar, pero estaba decidido a aprender si con eso podía mantenerse a su lado. La criatura rugió, un sonido de 1000 voces entrelazadas, y cargó contra la línea de defensa. Saria saltó. Nicolás la vio girar en el aire, una danza de muerte y precisión.
Sus lanzas gemelas trazaban arcos en llamas mientras desmembraba un dron de reconocimiento de un solo golpe. Pero no era suficiente. El enemigo no venía solo. Del vientre de la criatura cayeron más soldados. Clones. Lúgubres, programados solo para destruir. Nicolás retrocedió y sintió un chillido familiar. A su izquierda, una figura pequeña temblaba entre los restos humeantes de un árbol. Len, murmuró. El niño había escapado de los túneles. Su instinto lo había traído a buscar a su madre. Pero había llegado al infierno. Nicolás corrió sin pensar. Otra vez. Siempre lo hacía. Una explosión lo arrojó al suelo. Sintió su oído izquierdo zumbando, su vista borrosa. Pero siguió. Llegó hasta el niño. Lo tomó en brazos. Y lo cubrió con su cuerpo, una vez más. Entonces, la vio. Saria. La comandante estaba rodeada, pero al ver a su hijo en peligro, su mente se vació de toda táctica. El grito que soltó no fue humano. No fue alienígena. Fue el rugido de una madre que ya había perdido demasiado. Y que no perdería a su sangre. Lanzó una de sus lanzas con tal fuerza que atravesó el cráneo de la bestia fusionada. La explosión sacudió el campo entero. Los soldados enemigos cayeron como marionetas sin hilos. Todo se oscureció. Cuando el polvo bajó, Nicolás se encontraba en el suelo, con Len aún aferrado a su pecho. Tosía. Su escudo personal había colapsado. Su cuerpo temblaba. Saria cayó de rodillas junto a él, respirando con dificultad. Su rostro estaba cubierto de sangre. No supo si era de ella o de los otros. No le importó. Extendió la mano, tocando su rostro. ¿Estás vivo? Depende. ¿Estás tú? Ella no respondió. Solo lo abrazó. Y el mundo, por un momento, pareció detenerse. No importaban los cuerpos. Ni la tierra quemada. Ni la amenaza que aún latía más allá del horizonte. En ese momento, entre los brazos de Saria, Nicolás comprendió que había algo más poderoso que cualquier guerra. Y estaba naciendo justo ahí. Entre la sangre y la lluvia. El cielo había vuelto a brillar, pero su luz ya no era la misma. Después de la batalla, la zona cero fue sellada por los escuadrones de purificación. La criatura fusionada había dejado tras de sí un campo de energía residual que alteraba las comunicaciones, las emociones y los sueños. Nicolás despertó sudando frío por tercera noche consecutiva. No era por el dolor. Sus heridas habían sido sanadas por una tecnología que no entendía, pero que lo había reconstruido con precisión quirúrgica. Lo que lo mantenía despierto eran las sensaciones. Las imágenes. Las memorias que no eran suyas. Recuerdos que sentía en su carne, pero que nunca vivió. Una batalla en la órbita de Quitar Prime. La muerte de un hermano de sangre. El llanto ahogado de una madre obligada a marchar a la guerra horas después de dar a luz. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos fragmentos. Sentía esa angustia. Y en cada uno, sentía su voz. Saria. Ella también lo sentía. Desde la noche del enlace, algo invisible los unía. Había ocurrido sin palabras. Sin ceremonia. Fue en el momento en que ella lo abrazó en el campo de batalla, cuando él cubría a su hijo. Fue en ese instante de desesperación compartida, donde sus mentes se abrieron como puertas gemelas entre mundos separados. Las razas de Saria solo podían enlazarse una vez. Un solo lazo por vida. Una única alma compatible. La suya. Nicolás caminaba por los corredores del templo de sanación. Len dormía con sus cuidadores. La noche era espesa, cargada de una calma engañosa. Y ella lo esperaba, sentada en el mirador interior, el lugar donde se veían las lunas gemelas danzando entre las nubes rosas. Saria no llevaba armadura. Ni armas. Solo una tela delgada cubriendo su cuerpo como si no sintiera frío, ni miedo, ni vergüenza. Pero sus ojos estaban heridos. No por batalla. Por confusión. Por lo que sentía. ¿Tampoco puedes dormir? Preguntó Nicolás, sentándose a su lado. Ella negó con la cabeza lentamente. Tu mente habla en sueños, susurró. Y la mía responde. Nicolás miró al cielo. No supo qué decir durante unos segundos. Luego bajó la mirada hacia sus propias manos. Esto no fue algo que elegí. No sabía que tocarte así, que sostenerte con el alma abierta, significaría tanto. Saria apoyó su frente contra su hombro. Ninguno de los dos lo eligió. Pero la conexión está hecha. Ya lo sabes, ¿verdad?
Lo siento, dijo él. Como si tú respiraras y yo sintiera el aire. Como si tu dolor golpeara mi pecho antes de que tú digas una sola palabra. Ella alzó el rostro. Lo miró como si lo viera realmente por primera vez. No como humano. No como protector. Sino como la otra mitad de algo más grande. En mi especie, cuando el enlace se completa, los cuerpos reaccionan. El alma busca afirmarse en la carne. El deseo se convierte en necesidad. La unión no es solo espiritual. Él tragó saliva. El aire entre ellos se volvió más denso. Más íntimo. ¿Quieres que ocurra? No es una cuestión de querer, respondió ella con voz rasposa. Es una cuestión de no poder evitarlo. Hubo un silencio que no necesitaba palabras. Ella se inclinó lentamente, su mano temblando apenas al tocar su cuello. Sus labios se acercaron. No fue un beso explosivo. Fue uno contenido. Como si ambos temieran romper algo sagrado. Como si sus bocas se buscaran con el respeto de dos fuerzas antiguas que sabían que una vez unidas, jamás podrían separarse. Nicolás la sostuvo. Sintió el calor de su piel, la fuerza bajo su suavidad, la intensidad que crecía como un río desbordado. Ella se apoyó sobre él, su respiración agitada, su mirada perdiéndose en la de él como si se abandonara por completo. Si me tomas ahora, susurró, ya no habrá vuelta atrás. Seré tuya. Y tú mío. No solo en la cama. En todo. Él la abrazó fuerte. Su corazón palpitaba con fuerza. Ya lo eres. Lo fuiste desde el momento en que creí morir por tu hijo y vi tus ojos. Ella cerró los suyos y apretó los labios, como si esas palabras fueran más dolorosas que una herida abierta. Se levantó con lentitud, tomándolo de la mano. Ven conmigo. Lo llevó hasta una sala oculta. No era un dormitorio. Era un santuario. Las paredes brillaban con luz azulada, y el aire olía a esencias florales. Saria se desnudó sin palabras. No con vergüenza. Con ceremonia. Como quien muestra sus cicatrices y dice, aquí estoy, sin armadura. Nicolás hizo lo mismo, dejando caer cada prenda como si se quitara una capa de historia. Cuando sus cuerpos se tocaron, no fue sexo. Fue enlace. Fue el alma reclamando su otra mitad. Fue silencio. Fue temblor. Fue salvación. Horas después, Saria dormía con el rostro sobre su pecho. Su respiración tranquila. Su cuerpo envuelto en el de él. Nicolás no dormía. Solo pensaba en todo lo que vendría. Porque ahora no solo compartían un hijo, un deseo, una guerra. Compartían un destino. Y ese destino, inevitablemente, estaba a punto de ser probado por un último desafío. Uno del que no todos saldrían vivos. El amanecer sobre Corsete YN no fue dorado, sino plateado. Las nubes se arrastraban como espectros cansados entre las montañas, y las antenas de defensa emitían una vibración casi imperceptible, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Saria despertó primero. Nicolás dormía aún, su brazo rodeándola con una ternura que no le correspondía al mundo en el que vivían. Le costaba creer que ese hombre que una vez fue un técnico sin rango ni título ahora era el centro de su mundo, y de la vida que había comenzado a construir. Se vistió en silencio. Observó su reflejo en el espejo de obsidiana. Había cambiado. No físicamente. Cambió a algo más profundo. Ya no era solo comandante, ni madre, ni soldado. Era compañera. Y lo que compartía con él no tenía traducción exacta en su idioma natal. Pero no habría más tiempo para contemplaciones. Una señal de emergencia resonó por los muros del santuario. Saria giró. Nicolás ya estaba de pie, sin preguntar, con los ojos alertas y su cuerpo listo, como si el vínculo entre ellos lo hubiera despertado antes que el sonido. La pantalla frente a ellos proyectaba el rostro de un alto consejero. Sus facciones tensas, su tono directo. Una flota completa, desconocida, se acercaba desde el cuadrante desierto de El Entrá. Ninguna bandera. Ningún código conocido. Solo señales de destrucción en los sistemas que dejaban atrás. Y volaban directo hacia Corsete YN. Era una masacre en movimiento. Saria no lo dudó. Reunió a su ejército. Los viejos aliados respondieron a su llamado, incluyendo facciones que antes la habían desafiado. El símbolo de la casa Ralsir fue alzado no como emblema de dominio, sino como grito de unidad. Nicolás subió al frente de batalla junto a ella. No era el comandante, pero cuando habló, los guerreros escucharon. Les recordó que una vez un humano había salvado su futuro,
protegiendo a un niño que ni siquiera hablaba su idioma. Les dijo que lo que hoy defendían no era solo territorio, sino algo más valioso, la oportunidad de construir un mundo donde ninguna vida, de ninguna especie, fuera tratada como sacre Fausebel. Saria lo observaba, de pie a su lado, con los ojos ardiendo. Y cuando él terminó, levantó su lanza hacia el cielo, declarando un juramento ancestral. Juró que ningún enemigo tocaría las murallas. Juró que si caía, lo haría luchando por él, por Len, por el lazo que ahora era más fuerte que el acero. Y el ejército gritó su nombre. Ambos nombres. La batalla fue inhumana. Naves como espectros cruzaban el firmamento. El enemigo parecía tener un solo propósito: arrasar todo. No hablaban. No enviaban ultimátum. Solo destrucción. Saria lideraba desde el frente. Su lanza brillaba como un cometa en llamas, derribando enemigos que duplicaban su tamaño. Nicolás estaba con ella, usando un exotraje que amplificaba su fuerza y reflejos. Juntos, se movían como si compartieran un solo cuerpo. Len había sido llevado a la bóveda central, protegido por escudos genéticos. Pero incluso allí, preguntaba por sus padres. Por su familia. El clímax llegó cuando la nave nodriza descendió. Un titán de metal oscuro, tan grande como una montaña. De su vientre emergió un coloso mecánico. Su energía rivalizaba con la de un sol muerto. Saria gritó que era suyo. Pero Nicolás se adelantó. Saltó, activando todo el poder de su traje, y golpeó al coloso con una fuerza que no debía tener. Una onda expansiva barrió el suelo. Se quebró una costilla. Su visión se nubló. Pero seguía. Saria llegó detrás. Juntos, golpearon de nuevo. Ella perforó el núcleo. Él extrajo el corazón energético. Y en la última explosión, se abrazaron en el aire mientras caían. El coloso estalló. La nave nodriza perdió el control. La flota enemiga retrocedió, rota, sin liderazgo. Corseta YN no cayó. Horas después, con el cielo nuevamente en calma, el consejo se reunió. Saria no pidió nada. Pero los ancianos se arrodillaron. Le ofrecieron no solo el título de alta guardiana de las fronteras, sino también la libertad para establecer el primer enclave mixto de convivencia entre humanos y su raza. Ella no habló. Solo tomó la mano de Nicolás. Y dijo, por primera vez, ante todos: no somos alianzas. No somos treguas. Somos familia. Meses después, Corseta YN se convirtió en el núcleo de un nuevo acuerdo interestelar. Len corría por los jardines, con otros niños de piel diferente, riendo. Saria entrenaba a una nueva generación de guardianes. Y Nicolás, a veces aún cubierto de grasa y herramientas, enseñaba cómo hacer crecer plantas en tierra estéril. Pero por las noches, cuando la ciudad dormía y las estrellas brillaban en lo alto, él y Saria caminaban juntos por el jardín del vínculo. Sin armaduras. Sin miedo. Solo ellos dos. Y el amor que nació entre fuego, pero floreció en paz. Fin.